Dice consideraciones respecto al principio material y al principio inteligente. Siéntanse en libertad de preguntar, levanta la mano, recuerde que habla por el micrófono para que las personas que están en sub puedan escuchar lo que está preguntando. ¿Está bien? Así que los dejo entonces con Camilo. Gracias. Buenos días a todos. Consideraciones respecto al principio material y al principio inteligente. Eso es un librito de aquellos que están allí del 2002 y está escrito por Joel Matías. Ah, se van a dar cuenta de que la forma en que está escrito, yo he sacado pedazos del libro, tiene una sintaxis diferente porque es una traducción del portugués. Y cuando empecé a leerlo, pues no pensé que me fuese a dar tanto trabajo, porque me puse a escudriñar bien el libro y hay partes que todavía están en portugués. Así que tuve que buscar la mejor manera de, por lo menos, ¿verdad? Traducirlas y ponerlas ¿verdad? En palabras sencillas para poder. El librito es muy bueno. eh, Trata de dos conceptos o de varios conceptos que son bastante abstractos, ¿ves? Y que son difíciles de entender porque son ideas, ¿ok? Los espíritus hablan de esto, pero son ideas, es difícil entenderlo. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible con esto, ¿ok? Ah, de nuestro intercambio de ideas con los estudiantes, ese es el autor hablando, de la doctrina espírita, hemos observado la existencia de alguna dificultad en el entendimiento de la cadena evolutiva en que el ser humano está injertada en la calidad de espíritu encarnado e interrelacionado con los demás reinos de la naturaleza. ¿Ok? Ah, no, no, ok. Con respecto a este tema de tan gran relevancia, hemos buscado respaldo de los libros de la codificación de Carré, obras complementarias y autores contemporáneos, intentando llegar a algunas conclusiones personales con respecto a nuestra génesis. Y esto es bien importante. Hay conceptos, y estos conceptos son conceptos traídos por los espíritus en sus comunicaciones. Quiere decir que no necesariamente las cosas son así, sino que ellos tratan de explicar lo mejor posible, de acuerdo a lo que saben, cómo es la génesis del ser humano. ¿Ok? Recordemos que en el libro de los espíritus, cuestión 27 y 79, nos es revelado que hay dos elementos generales en el universo: material, elemento material, y el espíritu, elemento inteligente, y encima de todo Dios, que opera a través de sus inmutables y soberanas leyes. Este es el concepto más importante. Tenemos el elemento material, el elemento espiritual, ¿verdad? Inteligente, y Dios arriba o en todos sitios, ¿verdad? Que todas esas leyes, ¿verdad? De la naturaleza, regidas por Dios. Se añade al elemento material el fluido universal. En el libro de los espíritus dice fluido cósmico universal, que aunque puede ser clasificado como elemento material, en materia, de este se distingue por sus propiedades especiales. Está colocado entre el espíritu y la materia y bajo la acción del espíritu produce la infinita variedad de cosas, de las cuales conocemos apenas una mínima parte. ¿Ok? Repasando, tenemos a Dios, principio material, principio espiritual y el fluido cósmico universal. Y ese fluido es materia, pertenece a la parte de la materia. Hasta ahí, bien.
Aclaran los espíritus que el fluido universal, bajo la acción del elemento inteligente, es responsable de la cohesión y las cualidades gravitacionales de la materia. O sea, todas las acciones, según los espíritus, todas las acciones de esa materia se debe a que ese fluido cósmico se activa. ¿Ah? Se puede deducir que la materia, tal como la conocemos, representa el estado más condensado del fluido cósmico universal. Estos conceptos constituyen la base que podamos seguir adelante, ¿ok? De aquí en adelante, esos son los 4 o 5 conceptos que usted tiene que entender, ¿ok? Y todo va a estar relacionado a esto. ¿Mm? Ok. Con relación a la génesis espiritual, se aprende en la cuestión 106 y 107 que el alma de los animales y del hombre emanan del mismo principio inteligente, con la diferencia que la del hombre pasó por una elaboración que la coloca por encima de la que existe en el animal. Elaboración hecha en una serie de existencias que parecen que preceden al periodo de la humanidad. Según cierto grupo de espíritus, pues las almas de los animales y las almas de los seres humanos vienen del mismo principio inteligente. Solo que los seres humanos pasaron por unas etapas antes que los animales y desarrollaron y evolucionaron diferentes. ¿Ok? Eso es un grupo de espíritus que piensan eso. Así, el alma del hombre representa el resultado de la elaboración del principio inteligente de los seres inferiores de la creación, puesto que todo en la naturaleza se encadena y tiende a unirse. Esta idea dice de que, pues, si vienen del mismo principio, en algún momento pertenecimos a ese grupo. ¿Ok? Hasta ahí, dudas o preguntas. Hay gente que no le gusta ese concepto, ¿verdad? Que no entienden ese concepto, ¿verdad? Pero ese es el concepto, ¿verdad? Incluso en las ciencias naturales, eso se parece al concepto de la evolución. Claro. Mm. De hecho, explicaría entonces lo instintivo que eran los humanos primitivos. Todavía no eran humanos, ¿verdad? Estamos hablando de otra etapa, pero al alcanzar un nivel de aprendizaje diferente y tener pensamiento continuo, ahí es que distingue del resto de los animales, ¿verdad? Él le da unas cualidades que más adelante habla Ok, de cuáles son las diferencias, ok. ¿verdad? El pensamiento continuo, pues tú lo acabas de traer, pero no lo menciona, menciona otras, ¿ok? Bien. ¿Qué ser humano primitivo? Ujú. De ahí venimos, ¿verdad? Como animales, ¿no? Con todas las características de lo que representa ser un animal. Bien. Es importante, es el principio inteligente manifestándose físicamente, ¿ok? O sea, es una inteligencia que por medio de las encarnaciones sucesivas se va a ir perfeccionando, ¿verdad? Se va a ir manifestando. ¿Ok? Dime, ajá. De evolución la que está manifestándose desde el momento en que el principio inteligente toma acción sobre la materia, en ese caso sería el fluido cósmico universal, le da a la materia visible y tangible características diferentes a las que ella sola, sin excepción, sería. Y eso ha ido evolucionando al nivel de que surge las características biológicas de la materia y se desarrollan diferentes tipos en todas direcciones. O sea, cuando Ruth menciona los humanoides, hay humanoides que se pueden trazar al ser inteligente humano de hoy y hay otros que se perdieron en el tiempo porque no tuvieron la capacidad. Por lo tanto, la naturaleza y la acción de las leyes universales se dispersa en todas direcciones y produce diferentes resultados. ¿Eh? De ahí la propia ley de evolución va determinando los que van a superar las dificultades que enfrenta la vida. Es importante, gracias Laude, es importante 2 cositas con respecto a lo que Laude está diciendo. Es importante entender que el principio inteligente y el principio material tienes que añadirle a esos 2 conceptos
el pasar del tiempo. Y de ahí ese pasar del tiempo se llama evolución. Según el tiempo va pasando, van cambiando. Van interaccionando entre sí esos dos elementos y va cambiando, va progresando, va haciendo algo diferente. Si tú pones el principio inteligente y el principio material solo y no le pones tiempo, son ideas que son bien abstractas, no dicen nada. Y aquí se habla de evolución cuando tú combinas las dos cosas y le pones tiempo e interacción entre ellos. ¿Ok? Y iba a decir algo, pero se me olvidó. Seguimos. Iba a decir algo que había dicho, pero eso es bien importante. A través de toda la lectura en ese librito, usted va a ver que habla de la evolución, evolución, evolución. Porque esas dos cosas no son estáticas. ¿Ok? En los seres inferiores, el principio inteligente se elabora y poco a poco se individualiza, semejante a la germinación, hasta sufrir una transformación tornándose en espíritu. Entra entonces en el periodo de humanización, comenzando a tener conciencia de su futuro, capacidad de distinguir el bien y el mal y la responsabilidad de sus actos. Hoy día pues no vemos mucho eso entre nuestros, ¿verdad?, congéneres, pero se supone que eso sea, esa es la meta, se supone que eso esté ahí, ¿ok? Lo que iba a decir, me acordé del Laude, lo que iba a decir es que pensamos que todos estos procesos evolutivos pasan en la Tierra, en este planeta. Y no nos damos cuenta de que en el universo hay un sinnúmero de lugares donde esos procesos se dan. Eso es una ley natural, así que se da en todo el universo. Y pensamos que los procesos se dan únicamente aquí. Y no pensamos que hay otros lugares. Entonces, hay espíritus en formación que los traen de otro lugar y los ponen aquí. Y viceversa, hay espíritus en formación que están aquí, los sacan de aquí y los mueven a otro lugar. Y allá siguen otros procesos. Que no necesariamente todo pasa aquí. ¿Ok? El universo es grandísimo y hay un sinnúmero de planetas iguales que nosotros y de escuelas iguales que nosotros que la evolución continúa allí. ¿Ok? Que eso era lo que quería añadirle a lo que tú dijiste ahorita de la evolución. ¿Ok? Importante, conciencia de su futuro. Eso es bien abstracto. Ahí hay que pensar. Capacidad de distinguir el bien y el mal. También hay que pensar, hay que recapacitar, ¿no? Y la responsabilidad de sus actos. Asumir la responsabilidad de sus actos es una cosa que requiere un pensamiento bien abstracto. ¿Eh? No somos dados a eso. ¿Eh? Nos da mucho trabajo ver eso. No tan solo con nuestras vidas, sino con cómo interactuamos con los demás. Hacer eso es bastante complicado. Para que tenga en cuenta para que se tenga en cuenta la profundidad de este tema, es preciso considerar que aún entre los espíritus hay divergencia en cuanto a los orígenes del alma del hombre y de los animales, creyendo algunos que el espíritu del hombre ha pertenecido siempre a la raza humana sin pasar por las etapas animales. Hay espíritus que piensan eso. Según esta línea de pensamiento, cada especie constituiría física y moralmente un tipo absoluto, cada uno retirado de la fuente universal, retirando de la fuente universal la cantidad del principio inteligente que le sea necesario. Así que esta segunda idea dice que del principio inteligente universal pues se saca un pedacito y cada cual es diferente. ¿Qué? ¿Qué? Si miras la historia de la humanidad usando los restos fósiles, sí sabes que hubo, yo creo que son la misma raza de humanos. Lo que pasa es que no habían logrado alcanzar un nivel evolutivo donde usa la conciencia del futuro ni la responsabilidad de los actos. Porque cada vez sale más, cuando comparas el ADN de ancestros que están bien atrás, que hubo hibridación.
se pudieron aparear y tener progenie, así que son la misma especie, no son especies diferentes. Son especies, entiendo, lo que yo entiendo es que son la misma especie en estados evolutivos diferentes, Sí. ¿verdad? Así que un perro seguirá siendo perro, aunque Ajá. muestre empatía y cierto nivel de inteligencia avanzado, pero nunca va a ser humano. Por lo menos no aquí, No por lo menos aquí. En este mundo de humanos habrá que ir a otro a mundo de otro lugar. perros. Ok. Pero siempre he pensado que sí, que la evolución es ayudada entre especies. Por ejemplo, cómo el perrito me ayuda y cómo yo ayudo al perrito en esa evolución si hay una simbiosis que comenzó hace más de 50.000 años atrás. Y Sí, cuidado sin más, sí. ¿verdad? Eso Así desde el que punto de vista físico, ¿verdad? La cuestión de bueno, las ciencias biológicas y de antropológicas, pues uno puede deducir ciertas cosas, ¿verdad? Y hay una evidencia física que, que es reciente, ¿verdad? Ese campo es reciente en la ciencia, pero hay una evidencia física que puede sostener esas teorías. Eso es bien interesante. Pero ya llegando a la etapa de espíritu encarnado, bueno, ya nuestro espíritu no evoluciona físicamente nada más, evoluciona también mentalmente y espiritualmente. ¿Eh? Así que ya el desarrollo físico no es lo más importante, sino que empieza a haber un desarrollo moral y espiritual más allá. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice el autor sobre eso. Pero sí, desde el punto de vista biológico, pues ha habido una evolución y unas interacciones que han ido cambiando las especies en este planeta para que con el tiempo se van adaptando. Recuerde que la evolución es un proceso de adaptación, de crecimiento para poder adaptarnos. Eh, no es capricho, no, no es porque me da la gana, es que nos adaptamos a las nuevas circunstancias, ¿no? yo creo que el error que la humanidad ha hecho es que menosprecia al resto de los organismos vivos del planeta, ¿entiendes? Ah, es una bacteria, es un coral, es un protozoario, es que se lo menosprecia como que se piensa que el ser humano es lo máximo en el planeta Tierra y no comprende la función tan importante que tienen todos los hongos, todo, Y la ¿verdad? interconexión que Todo hay para la y esa vida. interconexión que hay para que todo funcione correctamente. Voy a explotar si no hablo. Mira, esto hay que verlo de muchas maneras. El principio de los principios, que el humano interactuaba con plantas, animales, y no tenía unos edificios, ni tenía unos carros, ni tenía tanta materia ahora, había una armonía, porque todo se movía en el mismo esfuerzo de su propia naturaleza de sobrevivencia, en los catástrofes y las cosas. ¿Qué sucede aquí ahora? No sé si fue el Dios que llama usted, se llamamos nosotros, o quién fue quien inventó que el ser humano desarrollara el cerebro a tal capacidad de mantener una conciencia, manteniendo la conciencia y la inteligencia de tal manera que se aparta, comienza a apartarse de la naturaleza y de los animales. Pero, ¿por qué pasó eso? Sencillo. Aparece la medicina, aparecen muchas cosas y sobre todo comienzan a hacerse aldeas, convulsiones grandes, comienza el desarrollo, edificios, comienzan a tener más carreteras. Entonces ahora todo cambió. Ahora es el humano sobre la naturaleza. Y tengo que decir estas palabras. Hay un problema grande de la humanidad y es que el humano se desarrolló tanto y vamos a seguir desarrollando a pesar de que se ha limitado. No sé por qué espiritualmente está sucediendo. Espiritualmente está sucediendo que el humano en esta época se aguantó en París y estamos hablando de Puerto Rico, en el mundo entero. Hay un aguante entre comillas porque los muchachos dicen que es por la economía y porque qué sé yo. Lo que yo estoy viendo aquí es que el desarrollo humano ha influido en la naturaleza de nosotros mismos y no es culpa de nosotros, es que somos tantos y estamos ya metidos viviendo en edificios en tanto, parecemos, mira, nos hemos desarrollado más que las hormigas que son tan inteligentes que las abejas. Tenemos unos sitios grandes donde almacenamos comida, que son los supermercados. Tenemos el mar que podemos pescar todo lo que tenemos. Tenemos los recursos. Ahora tú te metes un bote y vas a Walmart
y en una computadora te dice que los pescados están allá abajo, hay piedras, caracoles, porque yo lo hice en la Florida, con una maquinita que te dice. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que aunque no queremos, estamos haciendo daño, inconsciente, pero hacemos daño. Es la cantidad de humanos que hay, el deseo de alimentarnos y de poder sobrevivir. Entonces, hablamos de la moral, pero la moral se basa en que todos tenemos que estar juntos e interactuar con nosotros mismos. ¿Ves? Pero si a mí me mandan solo a estar con animales y plantas, no tengo el coraje con ellas, no tengo ese ego de envidiarle al otro, no tengo nada de eso. Pero todo esto fluye, no sé por qué. La, ¿Cuántas encarnaciones te ha tomado aprender eso que dijiste? ¿Cuántas encarnaciones te ha tomado aprender eso que acabas de decir? Pues estás asumiendo tu responsabilidad al evento. Las consecuencias las vamos a ver. No, no. Y ahora con la inteligencia artificial que está hablando por ahí, menos todavía nos va a interesar la naturaleza. Bueno. volviendo, Si la naturaleza nos conviene es por el estado económico o por necesidades de poderío, pero no para ayudar a la humanidad y para que todo el mundo pueda sobrevivir este planeta y alimentarse y vivir entre un violín. No va a suceder. volviendo otra vez a esto, yo creo que ese concepto que tiene, que es bastante generalizado, de que no hemos salido con ¿verdad? No hemos salido a la naturaleza, es algo que realmente es una creación de la idea del ser humano que no es real. Yo pienso que ya dentro de poco vamos a ver las consecuencias de eso. Sí, pero dentro de poco va a ser de tal manera que no hay forma de escaparse de ella. ¿Ok? Y vamos a ver las consecuencias de esa idea que ha prevalecido especialmente en el siglo XX, ¿verdad? Principios de la industrialización para acá. Pero volviendo acá, vamos a hablar de otras consideraciones sobre la evolución, ¿verdad? En el 728 dice que para alimentarse los seres vivos se destruyen recíprocamente. La destrucción que obedece a un doble fin, el mantenimiento del equilibrio de la reproducción, que podría tornarse excesiva, y la utilización de los despojos envoltorios exterior que sufre la destrucción. En el comienzo, los seres humanos que vivían en tribus y en grupos pequeños de pobladores, pues utilizaban todo lo que mataban, lo utilizaban todo. Hoy día no es así, pero al principio era así, se utilizaba todo. Y la destrucción era necesaria para la supervivencia. ¿Ok? Eso es algo que ha pasado siempre, especialmente en este tipo de planetas, eso es algo que pasa. La destrucción recíproca es parte de ciertos equilibrios en este estado de evolución. Este envoltorio, o sea, esos cuerpos que se destruyen, es simplemente un accesorio y no la parte esencial del pensante o del, ¿verdad? De lo que piensa, de que se está desarrollando ahí, ¿verdad? Del elemento mental, ¿verdad? La parte esencial es el principio inteligente que no se puede destruir, y eso es lo más importante, y se elabora en la metamorfosis diversa por las que pasa. Según ese principio inteligente de esos animales y de esas criaturas van muriendo, naciendo, muriendo y naciendo, va evolucionando, van desarrollándose, va creciendo, tiene experiencia y ocurre la evolución. En los animales y en las plantas es más rápido. En los seres humanos es más lento. ¿Ok? ¿Ok? Importante eso. En las criaturas, él les dice inferiores, pero vamos, en las criaturas más simples de la naturaleza, esos procesos son rápidos, porque se necesita menos tiempo en el mundo material, más tiempo en el mundo espiritual, y hay una evolución más rápida. En los seres humanos es más lenta porque ya pensamos, ya somos espíritus, ya hay otro tipo de evolución que no es meramente física. Tiene que ver con moral y con intelecto. ¿Sí? Ajá. Eso es una descripción de la evolución y una explicación por la cual se destruye los animales, las plantas, ¿verdad? En la cuestión 729 dice algo, ¿verdad?
que pone una alerta, dice, toda destrucción anticipada obstaculiza el desenvolvimiento del principio inteligente. O sea, el exceso de esa destrucción obstaculiza el progreso. Por eso fue que Dios hizo en cada ser, hizo que cada ser experimentase la necesidad de vivir y de reproducirse. Queda nuevamente vencida la elaboración progresiva del principio inteligente. Así que el exceso de esa destrucción va a traer unas consecuencias y unos desbalances. Y los vamos a ver ya pronto. ¿Ok? Seguimos más adelante, conectando la cuestión 585. Durante todo ese librito, él va conectando cosas de los libros, de distintas partes de los libros de la codificación y de otros libros con respecto a este tema. Este es de Kardec. Esos cuatro grupos, esos cuatro reinos, él establece que está el reino mineral, vegetal, animal y el espiritual, el de los espíritus. Esos cuatro grupos representan, en efecto, caracteres determinados, aunque se parezcan mucho y puedan confundirse en sus límites extremos. ¿Ok? Él dice de que esos reinos se conectan unos con los otros y van pasando poco a poco. El principio inteligente va pasando por esos reinos y va evolucionando. ¿Ok? La materia inerte que constituye el reino mineral solo tiene en sí una fuerza mecánica. Kardec establece, según los espíritus, de que los minerales ya ahí hay un proceso de crecimiento y un proceso Sí, evolutivo. pero no hay, ¿cómo se llaman? No hay El vida. mineral como tal sirve a las plantas, porque empieza con las plantas, Ujú. a tener los nutrientes necesarios y a su vez las plantas son utilizadas por el resto de los organismos. No es, y ese concepto no sé si se puede mejorar en el libro de los espíritus, porque a mí me chocó cuando llegué aquí, que del mineral sale el vegetal. No, no sale porque son dos cosas diferentes. Ujú. Tiene estructura, tiene composición química, de lo mismo que hablaste del fluido cósmico universal, Hay una están, interacción, pero hay una interacción importante. hay una conexión entre eso. Claro, La vida se conecta entre ambos reinos. exactamente. Porque él lo dijo al principio, todo es un todo, Todo es un todo, ¿verdad? todo se conecta, ¿verdad? Todo se conecta. Tal vez a lo que se refiere es eso, a la interconexión que hay. ¿Ok? En las plantas, dice Kardec, aunque compuestas de material inerte, son dotadas de vitalidad. Las plantas crecen, tienen vida, ¿verdad? Exacto. Los animales sí, pero en aquella época esos conceptos no estaban, ¿verdad? Los animales también compuestos de materia inerte son igualmente dotados de vitalidad, pero poseen, además de eso, una especie de inteligencia instintiva limitada y también la conciencia de su existencia y de sus individualidades. Ya cuando llegamos a animal, ya la evolución te ha dado cosas que no son físicas nada más, sino que te empieza a dar cierto tipo de inteligencia, empiezas a ejercitarla a través de qué, del instinto, ¿verdad? Porque estos estudios se hacen ahora, porque se ponen las plantas como que no tienen inteligencia como tal, pero Mm. se han hecho estudios de inclusive que las plantas reaccionan cuando viene un humano y con un machete o un palo, La, se ve que se mide la reacción de esas plantas ante ese abuso, vamos a decirlo sí. así. Recordemos que estos son conceptos de Kardec, estamos hablando de 1800, ¿verdad? A mediados de 1800, así que eso era lo que se entendía en esa época que pasaba, ¿verdad? Y los espíritus, eso era lo que comunicaban. Claro. El ser humano tiene todo lo que hay en las plantas y en los animales, domina todas las otras clases por una inteligencia especial, a veces yo me pongo en duda eso, y indefinida, que le da conciencia de su futuro, también lo pongo en duda, la percepción de las cosas extramateriales y el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ya el ser humano ha desarrollado su inteligencia, la evolución le ha dado a través de cientos de existencias. Él no le ha dado la naturaleza, él se la ha ganado a través del progreso y ya tiene conciencia de su futuro, percepciones de las cosas más extramateriales, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios. Ya tiene unas ideas sobre eso.
O de lo que mencionó Roberto y también Ruth, que cuando Ruth menciona lo de las plantas, que también se sabe especie de árboles que se encuentran, buscan hormigas, intercambian nutrientes y agua en tiempo de sequía. O sea, tienen comunidades subterráneas. O compiten sus entre raíces. sí y se matan mutuamente. Bueno, que en este caso ya están entrando en una inteligencia más conocida, más como la nuestra, Sí. que no es inteligencia en este caso, pero conciencia, diría. Pero que también quise decir que Roberto mencionó las hormigas y las abejas, que como seres humanos lo vemos como más inferior a nosotros, pero que son unas maravillas arquitectónicas cuando se habla de la forma de construir, la forma de colaborar entre ellas para crear, para sostenerse, para cuidarse, para construir juntas. En, Esas inteligencias. en ese libro habla de una inteligencia grupo. Y cuando hablamos de las colmenas de abejas, las hormigas, es una inteligencia del conjunto de todos ellos. Por eso es que funciona tan En, perfectamente. en otros escritos habla de la alma grupo, El alma alma grupal. grupo, la inteligencia grupo, y es que el conjunto es lo que es inteligente, el conjunto de todo. Por, por eso es que se nos hace tan difícil entender eso, ¿ves? Y por eso es que funciona tan bien en ese tipo de animal, o ese tipo de insecto en este caso, ¿verdad? No animales. Pregunto, En ese tipo de insectos hay unos comportamientos que parecen que están conectados. No sabemos cómo, ¿verdad? Pero están conectados para que el grupo funcione como una sola unidad, ¿verdad? pregunto, ¿No? dice, ¿tú no sabes de dónde él sacó la información? Si es de la evolución en dos mundos, algo así, porque a veces me suena que está en el libro No, de dice de la Génesis. la Génesis. De la Sí, Génesis a mí de me Kardec. chocó también ese libro. Mira, Sí. dice, el ser humano teniendo todo, ok, todo Lo de que las hay en las plantas, ¿qué de plantas. las plantas? ¿Qué de las plantas? Porque no tenemos todo de las plantas. Sí, teniendo las características del ¿Cuál, principio, cuál en particular? la Porque vitalidad, lo que a la dice vitalidad. anteriormente él. Porque dice, las plantas por sí mismas pueden producir su propio, hacen fotosíntesis, van a decir, el animal o el humano depende de las plantas para el Está hablando de la sustento. vitalidad en el A la vitalidad, o sea, Sí. que tiene células, Ujú. eso es lo que aunque sean diferentes. De los animales dominan otras por su inteligencia, ¿verdad? Vamos a buscar otra. Ajá. Independiente del principio vital, pues los seres viven. No, esto no. Aquí. De vitalidad. Los animales también compuestos de materia inerte del mundo mineral son igualmente dotados de vitalidad, pero poseen además de eso, o sea, el ser humano tiene todo lo que poseen los demás reinos antes, en características, Sí. según lo que dice Kardec Ya, en la Génesis. yo cambiaría la palabra inerte por orgánico. Yo sé que él lo escribió de otro lado, pero Sí, a lo moderno se refiere a materia orgánica, o sea, que tiene la composición de químicos o elementos que son similares en todo lo que es vivo. en aquel momento pues se usaba Por ese eso, concepto porque no había no se profundidad. movía como no se mueve. Exacto, es materia Ok. inerte o materia animal. Sabía que iba Vivian a reaccionar. Lo puedo leer, lo que Vivian Sí, escribe. sí, sí. Dice, Vivian escribe, dice, la reacción de las plantas es a nivel hormonal y se ha medido y así tienen espíritu, y sí tienen espíritu, dice. Vivian es botánica, por si acaso no saben. Dice, las plantas, dice, la respuesta sensorial es un estímulo externo, se debe a mensajeros químicos y esto son las hormonas. Así que vemos una respuesta, Sí, aunque sea hormonal, ¿verdad? sí. Sí, eso lo sabemos ahora, pero en aquel momento, pues Kardec solamente había organizado las ideas o los espíritus le habían comunicado las ideas que pues más o menos podía organizar y entender de una forma bastante limitada hasta ese momento. Ok, eso está en el Génesis. Pasamos entonces al capítulo 11 de la Génesis también. Ajá, dime, Celeste. Quería preguntarle a Ruth que
profundice un poco más en la definición de inerte. Todo- Inerte. ¿Ah? Inerte es que, o que no tiene vida. Me imagino que él se refiere a algo que no se mueve, pero movimiento como tal no es una característica para determinar si tienes vida o no. Porque, por ejemplo, una planta no está inerte porque hay unos procesos que están ocurriendo, absorbe agua del suelo, minerales, crece, por las raíces puede desarrollar otros árboles, dispersa las semillas con la ayuda del viento y los insectos, bla, bla. Pues ese concepto en aquel entonces posiblemente estaba correcto, pero ya no se usa materia inerte, se habla de materia orgánica porque tiene carbono, oxígeno, nitrógeno y hidrógeno. Todo lo que es orgánico tiene esa materia y todos los seres vivos están formados de lo mismo. La diferencia con los animales, pues va, en los animales, por lo general muestra que se pueden trasladar de un sitio a otro. Pero, por ejemplo, un arrecife de coral, esos son animales y de por sí, cuando están en etapa adulta, no se pueden mover, ¿verdad? Así que ese concepto de inerte no Concepto. va. Eso yo lo quitaría porque eso es un concepto antiguo que Exacto. sabemos que no es, no describe exactamente lo que es, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Ajá, allá. ¿Sí? Ah, Yo pensando que esa inteligencia grupal en algunos casos es más elevada, porque aunque nosotros tenemos la evolución de entendernos como inteligencias individuales, ahí es que nace la jerarquía, el juzgamiento, la inferioridad, la superioridad, la competencia y todas estas cosas es creer en esta separación y no movernos con una conciencia más colectiva como hacen las hormiguitas y las aves. sí, hay que entender que parte de la evolución es cometer errores y parte de la evolución es experimentar con lo que se puede hacer. Eso es parte de la evolución. Las consecuencias que vienen después es parte de esa lección de qué hicimos. Y no debemos ver eso como una falta de inteligencia, sino es parte del proceso de aprender. ¿Ok? No es que veamos que las plantas o los animales tengan una inteligencia superior porque tienen una armonía superior, sino que parte de nuestro estado evolutivo es una especie de adolescencia, donde metemos las patas mientras vamos teniendo ciertas libertades, cierto libre albedrío, cierto conocimiento de tecnología, ciencia, etcétera. ¿Qué hemos hecho a través del desarrollo del siglo XX? Pues tenemos un montón de cositas que hemos aprendido tecnológicas y las hemos utilizado muchas para cosas buenas y otras pues para no tan buenas. Y eso es parte de ese aprendizaje. ¿Eh? Se le da la libertad, se ha ganado la libertad a través de la evolución, hemos llegado hasta aquí y tenemos ciertas libertades y ciertas cosas que hemos desarrollado. Parte de ese desarrollo es cometer errores y aprender de ellos. ¿Que lo hacemos? No. ¿Somos dados a cometer errores? No. ¿A reconocernos? Tampoco. O sea, pensamos que nadie comete errores, que la gente que está arriba no comete errores nunca. Eso es una idea que se aprende haciendo y cuando hacemos mal es cuando aprendemos más. Así que es para que lo tengas en consideración porque no, se aprende por medio de la repetición y de cometer errores. ¿Tú ibas a decir algo? Mm, mm. Sí, sí, seguro. O sea, la armonía per se no trae progreso, ¿verdad?
Es cuando resolvemos problemas, cuando pasan catástrofes, cuando metemos la pata, cuando hacemos cosas y elegimos gente que no debe ser o elegimos la gente que debe ser, lo que sea. Las consecuencias de eso es lo que nos pone en una situación de aprender. ¿Ok? Si todos nos tiramos la mano y sigamos por ahí, pues el aprendizaje sería más lento. ¿Eh? Y como ya este planeta está sobrecargado de gente que necesita salir de él porque no quiere aprender, pues estamos llegando a un punto en que nos están obligando a unas circunstancias a aprender rápidamente. ¿Sí? Y pues eso es lo que hemos visto. Sí, Sí. Eh, Tú dices que el humano, ¿verdad? Vino aquí para aprender. Te pregunto yo, ¿aprender qué? ¿Aprender qué? pues a manejarnos. ¿Aprender qué? Cuando nosotros, si realmente lo que tú pusiste en Facebook de Lucy, pues Lucy, para mí yo la miro, es un mono de pie. Pero al ellos hacer su estructura, se dieron cuenta que sus piernas fuertes y sus brazos fuertes podía dominar tanto el bosque como la sábana. O sea, mantenerse de pie y Sabana. sobrepasó eso. Ok. Pues yo entiendo que de ahí vengo yo. No soy de un perro, un gato, me encantan los animales. Pero no vengo de ahí. ¿Verdad? Vengo más o menos de una especie como esa. Pero te voy a decir algo. Este planeta Tierra no es el único. Ok. Significa entonces que yo vengo de la parte animal, o sea, interactuando con animales desde el principio, creando luego una conciencia y siendo inteligente ahora y darme de cuenta de que no sé. Pero lo que me refiero con esto es que no creo que yo tenga castigos y sea una persona mala, ¿verdad? Para que tengo que desarrollarme en este planeta para evolucionar, sino que ya venimos en un estado violento y mantenemos todavía un estado violento, pero ahora voy a trascender cuando tenga más capacidad y brille un poquito más, voy a trascender a otros planetas donde pienso yo que no naceré de un peso, un animal, ni una planta, sería entonces ya un humano entrando a suprahumano, ¿verdad? Algo más desarrollado. Y entonces ahí hay unos niveles mucho más desarrollados y entonces no me veo yo que soy una persona mala o castigado o que me merezco, sino que es un desarrollo completamente en su propia naturaleza. Hay que entenderle que no hay castigo. O sea, lo que hay son experiencias. ¿Ok? Y que los mundos, ¿verdad? Los mundos que habitamos, la parte física es la herramienta que nos va a ayudar a nosotros a evolucionar. ¿Ok? Es aquí y todo depende de ese desarrollo. Podemos destruirlo todo, que eso terminaría destruyéndonos a nosotros mismos, o podemos vivir en armonía con y tratar de sacarle provecho, establecer unos balances, que es lo que está tratando él de explicar. Ese proceso de esos balances y de esa interacción es lo que hace que evolucione. No importa que se destruya, siempre va a haber una destrucción. Lo que importa es la interacción que hay entre el principio inteligente y el principio material y cómo esa interacción hace de que el principio espiritual evolucione. Ajá, ajá, ajá. mm. Ahora sí, perdón. Libre albedrío, que es la clave para esa evolución. Pues gracias que a través de eso, y que hay una ley también de la destrucción, y que es Ahorita lo explica, parte del propósito. ahorita lo explica más claramente. En el capítulo 11, para seguir aquí, la Génesis Caldet trata sobre el principio espiritual. El principio espiritual es independiente esto es esta parte me dio dolor de cabeza. El principio espiritual es independiente al principio vital, ¿verdad? Al principio de la vitalidad de la vida. Pues hay seres que viven y no piensan. Ok, si usted conoce a alguien, si usted es pura coincidencia, si usted conoce a alguien en la vida real que es así. Se refiere al resto de la vida del planeta. Exacto. No ¿Ok? es- Como en la planta, la vida orgánica reside en un principio inherente a la materia, independientemente de la vida espiritual, que es inherente al espíritu. Recordemos que ese es Kardec en el siglo XIX hablando de eso, ¿verdad? Y
comunicándose con los espíritus. Es independiente también el fluido cósmico universal, teniendo existencia propia y siendo justamente con el principio material los dos principios constitutivos del universo. Dijimos ahorita que el principio material y el fluido cósmico universal son parte de lo mismo. ¿Ve? Y el espíritu tiene influencia sobre el fluido cósmico y hace cosas con él, ¿verdad? El elemento espiritual individualizado, o sea, los espíritus, el espíritu, mientras que el elemento material formado los diferentes cuerpos de la naturaleza orgánico e inorgánico. Es ahí que él explica, yo traté de condensarlo lo más posible, por eso son como tres pájafos que crean ese revolú, que dice de que tenemos el principio material, el principio el principio material, el principio inteligente, son independientes. Se van uniendo poco a poco para su desarrollo. ¿Ok? Y entonces el fluido cósmico y el principio material trabajan para que ese espíritu se vaya desarrollando. ¿Ok? En resumen. ¿Dudas? Si no, es un poco complicado, especialmente cuando tienes que leerlo de una traducción en portugués y todo. Pero lo importante es el concepto. Todo el mundo tiene ese concepto claro, ¿verdad? Que no nos vayamos de aquí con esos conceptos mezclados, sino que son independientes cada uno y que se unen para el progreso, ¿ok? Para entonces el desarrollo de ambos. Dime. El 2002, el artículo del 2002, 2002. la referencia es del libro de Génesis de Sí, Kardec. sí. Ok, pero realmente como hoy la naturaleza de todas estas cosas más allá de la materia, ¿eh? Y como dice, es materia aunque no materia, ¿ves? Que quiere decir que aunque es material, viene del principio material, realmente tiene unas características que no obedecen a las leyes que la materia regular obedece. Y entonces el conocimiento que hay hoy sobre la sustancia, ¿verdad? Y su constitución y las leyes que obedecen, cambia el entendimiento de esto, ¿ves? Porque no hay una diferencia, lo que hay es una gradación entre una y otra. Cambia porque ya se sabe que la materia es insustancial en su esencia. Cambia porque las personas que piensan sobre eso han evolucionado Claro, a través del tiempo. y O por sea, eso digo, si este artículo, ¿verdad? 2002, Mirara han pasado 20 años, ajá, de más de base 20 años. el conocimiento, pues lo diría un poco diferente. Sí, hoy día eso se ve desde otra perspectiva, pero recordemos que desde 2002, que había unas situaciones, ¿verdad? Y el mundo era otra cosa, diferente a lo que es ahora. Ok, esta cita es bien importante, usted la va a ver en muchos libros de espiritismo. Sigue diciendo Kardec, todos los espíritus son creados simples e ignorantes, con igual aptitud para progresar por el esfuerzo propio, y eso hay que subrayarlo muchas veces. Se progresa por el esfuerzo de los propios, de los espíritus, no de otros, sino el suyo. Y todos tienen la misma capacidad de progresar. Si usted se piensa diferente a otra persona y se piensa de que no puede, tiene las mismas capacidades. ¿Ok? A través del trabajo impuesto a todos hasta alcanzar la perfección, y esa perfección sabemos que es relativa, ¿verdad? Todos son igualmente objeto de la solicitud divina, no habiendo cualesquiera favorecimiento. Así que no hay ningún grupo favorecido. Todas las criaturas, todos tienen las mismas capacidades de evolución y de progreso. ¿Ok? Y eso está mucho escritor espírita utiliza especialmente esas citas, porque explica claramente el origen de los espíritus y cómo han evolucionado y las cualidades que tienen. Sigue más adelante, los espíritus, los mundos materiales le proveen a los espíritus elementos de actividad para el desenvolvimiento de su inteligencia.
¿ok? Los contratiempos, las dificultades, los huracanes, los terremotos, eso es para ejercitar nuestra inteligencia, nuestra voluntad, etcétera. Los seres espirituales progresan normalmente hasta alcanzar la perfección relativa. Desde toda la eternidad Dios creó y en el surgimiento de la tierra ya había seres espirituales. Antes de que la tierra surgiera, ya había seres espirituales listos para atender la tierra. ¿Ah? Que antes de que la tierra se creara, ya había seres evolucionados que estaban encargados de atender lo que iba a pasar en la tierra. Después llegamos nosotros y estamos aquí evolucionando. Y seguiremos evolucionando, vendrán otros que están comenzando ahora. ¿Ok? Que esa evolución es constante y es en todo el universo. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ajá. Que esto de Adán y Eva es solamente simbólico. ¿Por qué? Porque grupo de espíritus emigraron de otro lugar lejano y a esos grupos de espíritus que ya traían cierta inteligencia, cierto conocimiento, pero le faltaba moralidad y humanidad, Ajá. a ese grupo se le llama la raza adámica. Sí. Porque ya vienen en grupo Hay una para psicografía que habla de cambiar, eso. ajá, ¿verdad? Que es una psicografía de Es una chicos sabios. psicografía que habla de eso. No sé si es de Chico Sabio, pero hay una psicografía que habla de eso, Así que de esa historia. eso al planeta han emigrado muchos grupos de espíritus, entre ellos los egipcios, los mayas, todo ese grupo. ¿Por qué? Porque eso adelanta la parte física. Pero ¿a qué vienen a este planeta que parece que es poco? Vienen a adquirir humanidad por el esfuerzo propio. O sea, no vienen tabula rasa. Si aprenden o no, ya es otra cosa. Luego se irán a otro planeta a seguir trabajando Bueno, la parte quieren hacer material, lo que estamos haciendo nosotros, que es aprender. aprender, ¿Ok? ¿verdad? Y eso se conecta con esto. Dice, el espíritu no recibe la iluminación divina que le otorga el libre albedrío, la conciencia del conocimiento de la importancia de su destino, sin haber pasado previamente la serie divinamente fatal de encarnaciones inferiores, en la que elabora lentamente su individualidad. Usted no puede llegar a tener libre albedrío, conocimiento e importancia de su destino, inteligencia, pensamiento, nada de eso, sin haber pasado por un proceso evolutivo de encarnaciones. ¿Ok? Y eso es bien importante. A usted no se le da nada, a usted lo adquiere a través de su evolución y de su progreso y de sus esfuerzos. ¿Ok? No de lo que alcanza, sino de los esfuerzos que usted hace para alcanzar. ¿Ok? Y eso lo afirma Galileo, dice ahí, ¿verdad? Que Galileo afirma eso en el libro de la Génesis, en el capítulo 16, en el desencarnado, sí, claramente. León Denis, en el libro del problema del ser, del destino y del dolor, en la página 122-23, la ley de progreso no se aplica solamente al hombre o al ser humano. Hay en todos los reinos de la naturaleza una evolución que fue reconocida por pensadores de todos los tiempos. Cada eslabón de esa cadena representa una forma de existencia que conduce a una forma superior, a un organismo más rico, mejorado, adaptado a las necesidades, a las manifestaciones crecientes de la vida, que eso es lo que estamos viviendo nosotros. ¿Ok? Más en la escala de la evolución, el pensamiento, la conciencia y la libertad solo aparecen pasados muchos grados. Así que nosotros vamos a estar un ratito en lo que manejamos esas cositas. ¿Verdad? El libre albedrío, están en su proceso de evolución, ¿qué es ese? Sí, perfecto. Simplemente porque estamos desarrollándonos aquí y vamos a pisotear todo porque nos vamos a meter vamos a meter muchas cosas. Y todo eso es parte de ese aprendizaje. Y recuerda que esos animales no desaparecen. Lo que se destruye es el cuerpo físico, su espíritu continúa. Cuando yo entiendo, ¿verdad? Que el humano depende de plantas y animales y del agua y el sol, qué sé yo. Mm. Pero que en estos momentos yo lo que estoy viendo es que son los animales y las plantas los que van a depender de nosotros. No, yo pienso que no. Yo pienso que si mañana todos, ¿ustedes han escuchado eso de que si mañana todos desaparecíamos, todos los seres humanos, el planeta en menos de 500 años
se reconstruye. Sin embargo, si nos quedamos 500 años más, no sabemos si tengamos planeta. ¿Ustedes no han visto esa teoría? Ahora mismo no me acuerdo quién la dice, pero es una idea que se ha establecido hace un tiempito atrás de que si mañana desapareciéramos, o sea, que desapareciéramos, el rapto, lo que sea, desaparecimos, el planeta solo se reconstruiría y los balances naturales retornarían. Hay hasta un programa en Discovery que habla de eso, ¿verdad? Que es ese concepto, ¿no? De sacar a los humanos de la ecuación a ver qué pasa. ¿Eh? Oye, Camilo, Ah, perdóname, ah, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos definir el, el concepto de experiencia? la vida física. Cuando se habla de experiencia aquí, se habla de la encarnación, de la vida física, de lo que tú vives mientras estás encarnado. Eso es experiencia. Es un resultado, Es un proceso. un proceso. Es un proceso que lleva a una consecuencia, a un aprendizaje a través de unas consecuencias. Pero por eso es que yo le digo que es un resultado o sea, Sí, que la estamos experiencia que tú tienes en una es el resultado de un proceso que ha ido Sí, desarrollándose, sí, ¿verdad? pero recordemos que como la vida es eterna, ¿verdad? Está conectada a todo. Pues tú aprendes, cometes errores y vas evolucionando, vas encarnando, vas evolucionando en las distintas situaciones que a ti te tocan, que son diferentes a las mías, que son diferentes a las de ellas, etcétera. Cada cual va a ir en esta encarnación, todos coincidimos aquí. Qué bueno. Y pues aprendimos cosas diferentes para ver si evolucionamos un poquito más rápido. Pero ese proceso se va a ir llevando y es constante. Encarnamos físicamente, tenemos una experiencia, aprendemos de ella y volvemos, desencarnamos, reevaluamos, aprendemos en el otro lado de la vida, volvemos a encarnarnos, encarnamos aquí físicamente otra vez o en otro lugar y seguimos. Es un proceso constante, no se detiene, no hay un principio, no hay un fin, porque si la vida es eterna, no tiene principio, no tiene fin. No, no hay tiempo tampoco porque es constante, no se puede detener. Así que, Pero la eternidad es un tiempo. ¿qué? La eternidad es un tiempo. Pero ahora Me mismo no la podemos pregunto, definir. me pregunto, ¿tendremos conciencia más allá del tiempo? No sé. Buena pregunta. Que la conciencia del tiempo la tenemos cuando estamos encarnados. Eso sí yo lo sé. Después, sin cuerpo físico, no sabemos. Pero el tiempo existe porque estamos encarnados. El concepto del tiempo. ¿Ah? Ok, en las plantas, la inteligencia dormita, este es otro también, otra de esas citas que todos los autores que escriben de espiritismo utilizan. En las plantas, la inteligencia dormita, en el animal sueña, solo en el hombre despierta, se conoce, se posee y se torna consciente a partir de ahí. El progreso, de alguna suerte faltan en las formas inferiores de la naturaleza, solo se puede realizar por el acuerdo de la voluntad humana con las leyes naturales o las leyes eternas. ¿Sí? Según usted va haciendo, usted va progresando. ¿Sí? Jorge Andrea, en su libro Impulso Creativo de la Evolución, destaca en la página, ¿verdad? El principio inteligente es energía espiritual en constante experiencia que habría de pasar naturalmente por los diversos caminos de las organizaciones de la vida terrestre. Ahí está la contestación. En constante, ¿verdad? Principio inteligente de energía espiritual en constante experiencia. Constantemente tú estás viviendo una experiencia de vida, ¿verdad? Y pasa por los diversos caminos. Tú creces, naces, creces, estás en un cuerpo nuevecito, lo utilizas, te reproduces, etcétera, te mueres, te desencarnas, estás un tiempo en el mundo espiritual, vuelves otra vez, encarnas, y eso es un proceso que no para, que es constante, ¿verdad? Con la finalidad de la purificación y el cumplimiento de las exigencias evolutivas. Se le exige a usted evolucionar. Según se evoluciona, eso viene ahora. A usted lo único que se le exige es que cambie. Y si eso
lo hace tragar duro, pues bienvenido. Usted tiene que cambiar. Según pasa el tiempo, usted no se puede quedar igual, tiene que cambiar, tiene que crecer, tiene que hacer algo diferente, ser diferente. Para eso, el principio inteligente comandaría el escenario de las organizaciones físicas del planeta en sus diversos reinos animal, vegetal y animal. Digo, mineral, vegetal y animal. ¿Ok? Principio inteligente maneja los principios de la materia, ¿verdad? El principio material para ese desarrollo en este planeta o en cualquier otro. ¿Ok? Eso según el autor anterior. Es una cita de que sería interesante ver ese libro. Yo nunca lo he leído. El de Jorge Andrea, ¿verdad? El impulso creativo de la evolución, eso nunca lo... Ok, seguimos. En la página 124, el mismo autor Jorge Andrea cita a Andrés Luis. A medida que el principio espiritual avanza en la evolución, este se va adaptando, se va apartando de los determinismos cósmicos y va adquiriendo directrices propias que solo el libre albedrío puede conceder. Nosotros estamos en esa etapa. Tenemos cierto espacio de libre albedrío y estamos aprendiendo a manejarlo. Eso nos lo ha dado la tecnología, la ciencia, la cultura. Hemos llegado allí y estamos aprendiendo a manejar eso. ¿Eh? Cuanto más evolucionado, más libre y responsable. Eso es bien importante. Cuanto menos evolucionado, más limitado por la ley y menos responsable es. Los espíritus más simples reencarnan rápidamente para avanzar. Los espíritus más evolucionados tardan más tiempo en reencarnar. Pasan más tiempo en el mundo espiritual, menos tiempo en el mundo físico. ¿Ok? ¿Para qué se le da esa oportunidad a los espíritus más simples? Para que avancen. ¿Eh? Como cuando usted le da comida primero a los niños y a los ancianos, es para que todos podamos en armonía hacer las cosas, ¿verdad? Se le da eso para que progresen. ¿Eh? En el libro Universo y Vida del autor, Los Cuatro Evangelios, que no es un libro espírita, ¿ok? Al ser formados los mundos primitivos, en su composición entran todos los principios del orden espiritual, material y fluídico, constitutivos de los diversos reinos que los siglos habrán de elaborar. El principio inteligente se desenvuelve al mismo tiempo que la materia y con ella progresa, pasando de la inercia a la vida. Se constata así la aceptación general tanto por los autores encarnados como también por los espíritus de preparación, así le dice el autor a los espíritus que nos dan información, que nos transmiten su enseñanza por vía mediúnica de la teoría de la dualidad del elemento espiritual y el elemento material. Estamos llegando allá al final. Creados simultáneamente por Dios, el elemento espiritual, desde sus primeras manifestaciones, es el que acumula siempre las experiencias adquiridas en su trayectoria hasta el estado de espíritu sin jamás retroceder. Esto es bien importante. Hay ideas religiosas o religiones en este planeta que piensan que puede haber una evolución a la inversa, ¿verdad? Cuya cosa es una idea religiosa, pero la evolución siempre es hacia adelante y es constante, ¿verdad? Eh, Tanto el elemento material como el espiritual fueron creados simultáneamente. No hay uno primero ni el otro. Siempre han estado los dos. ¿Sí? Y es ese elemento espiritual que acumula las experiencias. En este caso, ¿verdad? Nosotros le llamamos el periespíritu, donde se van acumulando todas las experiencias de las encarnaciones que usted ha tenido, de todos los niveles. Mientras la materia creada para la manifestación del elemento espiritual, que la dirige por su propia naturaleza, está sujeta a las transformaciones que se incluyen en los tres reinos,
en el nacimiento, crecimiento, la decrepitud y la muerte para crear nuevas formas manifestadas por el Espíritu en su trayectoria rumbo a la perfección. Así que cuando el cuerpo de Robert muera, va a servir a organismos que están empezando en ese desarrollo para su vida, para su desarrollo. Así que no hay tal cosa como algo que se desperdicie, sino que todo se utiliza. Y el principio inteligente de esos microorganismos que se van a alimentar de tu cuerpo, el principio inteligente va a utilizar eso para su progreso. Y lo que sobre lo utilizarán las plantas, lo utilizarán y así. Y volverás otra vez a encarnar y en otro cuerpo y eso será un ciclo que continúa, ¿eh? Que es constante. ¿Cómo podemos hacer uso práctico de este conocimiento? Ya llevamos un ratito hablando de esto, principio inteligente, principio material, el fluido cósmico universal, Dios, ¿verdad? El espíritu es siempre el agente responsable por los fenómenos que envuelve esa dualidad, principio inteligente y principio material, que tiene que entender que, número uno, el modo en que la naturaleza es formado, el perispíritu, es el resultado de la atracción magnética, esto es bien complejo, de los fluidos compatibles con el estado evolutivo del espíritu y los fluidos que provienen del mundo que sucesivamente habita. En resumen, su perispíritu es el resultado de todas las experiencias encarnadas que usted ha tenido. Simple. Así lo dice el libro, más fácil como yo lo digo. Su perispíritu es el resultado de las experiencias que usted ha tenido a través de todas sus encarnaciones. Y se guarda todo eso allí. ¿Eh? Ajá. Hay que aclarar que no son todas las experiencias, es la ganancia que tú tienes en cada experiencia vivida. Las más significativas, vamos. Exacto, es el resultado de Sí. aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, también hay Todo lo que una, hay. hay una constitución física de ese perispíritu que está construido por todos los cuerpos físicos que has tenido también. Ok. 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 Vamos al... Pues que tu perispíritu está construido por todas las experiencias de las encarnaciones que has tenido. ¿Mm? Y entonces allí se almacena todas esas experiencias, las más significativas, como estaba diciendo Laude. Ese perispíritu va formándose ahí, ¿verdad? Alrededor de eso. Bondad. ¿Cómo llegaste a ser bondadoso? Oye, fueron muchas existencias hasta tú lograr entender lo que es la bondad, Tuviste que ser egoísta para entender lo que es la bondad. la humildad, que es una de las virtudes más difíciles de alcanzar. Todo eso se va acumulando. No es como la experiencia como tal, es que ya lo viviste, ya lo aprendiste y ya está internalizado. Parte de eso está en ese perispíritu. ¿Eh? Y te cuán difícil se le puede hacer a un espíritu más adelantado, vamos allá en el superior o bueno, volver a la tierra, reencarnar cuando ya o sea, su cuerpo espiritual ha cambiado, cuando es densamente más, o sea, es menos denso. ¿Cuán fácil se le haría regresar a este planeta Tierra y en qué Sí, condiciones? debe haber una preparación para eso. Súper Sí, preparación. una preparación para eso. Ok, B, ¿qué otra cosa podemos deducir de ahí? La memoria de las experiencias, o sea, el agregado por el espíritu de todas las experiencias adquiridas en la condición del principio inteligente durante toda la escala evolutiva hasta el estado actual, proporciona el control y ejecución de las funciones automáticas del cuerpo humano. Esto es bien interesante, independientemente del grado del conocimiento que el espíritu encarnado tenga al respecto de tales funciones. ¿Qué significa eso? Que nosotros llevamos varias encarnaciones y cuando hablamos de varias son muchas, encarnando en seres humanos.
pues llega un momento que el perispíritu controla ese cuerpo independientemente del estado evolutivo de ese espíritu. Lo controla automáticamente. Por ejemplo, nosotros no tenemos que pensar para los latidos del corazón o para hacer digestión o para hacer nada. Nosotros simplemente estamos encarnados y el cuerpo energéticamente y físicamente trabaja. Si le echamos comida buena o mala, pues empieza a haber sus dificultades. Pero si le damos ejercicio ¿verdad? O lo sentamos todo el tiempo, pues hay unas consecuencias de eso. Pero no importa el estado evolutivo de los encarnados como seres humanos, los cuerpos funcionan automáticamente. ¿Ok? Ese perispíritu hace que eso pase. ¿Ok? Si fuéramos a encarnar en un cuerpo diferente, habría que haber unos ajustes, porque esos automatismos no se darían. ¿Ok? Ahí lo dice complejo, pero entienden la idea, ¿no? Que ahí, que su perispíritu está ya de tener varias cientos y cientos de reencarnaciones en seres humanos, ya tiene unos automatismos que manejan el cuerpo de una forma mecánica, natural, constante. No requiere el pensamiento, ni tampoco requiere que el espíritu sea evolucionado o no. Te encarna y ya. ¿Ok? Seguimos. La transmisión de pensamiento y su acción ante el fluido cósmico universal se puede comparar con los sonidos de un instrumento musical que hace vibrar todas las moléculas de aire, tornándose entonces en audibles o que se pueden escuchar. El pensamiento impulsado por la voluntad del espíritu produce la vibración mental, que a su vez repercute en los fluidos cósmicos, que es la forma de transmitir, que de forma transmitiéndose y pudiendo ser captado por otros espíritus sin verbalizar o sin decir nada. El fluido cósmico universal sirve de eso, de ese agente que hace que los espíritus se comuniquen a través de él. ¿Ok? Exacto. Es de mente a mente. Los espíritus desencarnados no necesitan hablar. Primero porque no tienen cuerpo y segundo porque se comunican de otra forma. ¿Ok? Y la forma del autor expresar eso y explicar eso es como si fuera un instrumento musical. Usted lo oye, aunque donde se produce el sonido está alejado de usted, ¿no? Yo toco aquí un instrumento musical y se escucha al final. El sonido viaja y llega hasta allá. Pues lo mismo pasa con el pensamiento. Yo pienso y llega hasta allá y si le pongo voluntad a esa vibración mental, llega hasta allá. ¿Ok? Por el fluido cósmico universal. Y yo lo percibo allí. ¿Ok? D. Se hace entonces más fácil entender la formación de las formas de pensamiento plasmadas por los espíritus como resultado de las vibraciones del fluido cósmico universal. Ahí vemos cómo los espíritus construyen su mundo espiritual a través de eso. Lo piensan. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es un mundo donde se piensa y se hace. Es un mundo pensante. Todo está creado a través de las mentes que viven allí. ¿Ok? Lo mismo pasa en el mundo físico. Todo esto es creación de las mentes encarnadas. Pero en el mundo espiritual, como no hay materia, pues todo se crea en base a las ideas y pensamientos que están esos seres allí. Dime, Robert. Sí, mira, a veces yo pienso que tú coges un animal recién nacido, un pollito que se moja de chava, un pollito, un gatito, un perro, una vaca, un caballito, lo que sea, y lo tiras al agua y él no se ahoga, él comienza a salir solo y sale afuera y se sacude y sigue caminando. Por- Un niño, yo cojo mi nieto o algo, lo tiro en el agua y tengo que mandar a echarle mano y levantarlo, a sacarlo porque se ahoga. Pregunto yo, ¿la intención de los animales no viene siendo experiencias adquiridas de tantas vivencias? No violencia, es que en su perispíritu está ya eso, han reencarnado tantas veces en esa especie animal que ya en su Y es perispíritu, impulsado, y es impulsado y ayudado por espíritus yo no superiores. diría, yo no diría que es impulsado por espíritus, yo pienso que es sus mismos instintos que lo hacen. Porque yo puedo ver un león o puedo ver un animal que sea que nosotros lo conocemos, un lagarto, las culebras ahora en Puerto Rico. Estos animales se comen algo
y se van a descansar y a esperar para luego cuando tengan hambre hacerlo. Se reproducen con una hembra si la escogen o ella acepta que él sea. O sea, hay unas leyes ahí inquebrantables que si nosotros no lo hacemos, no lo metemos en el medio de plantas y animales, ellos pueden ser su vivencia, no como nosotros. ¿Eh? Nosotros cambia, pero en ellos permanecen. Un león no mata a un animal y después me matan y para comerme y después se come el otro y lo deja tirado. Tiene un control de algo, hay algo ahí que lo controla, que mantiene ese nivel. No se van por encima de eso. Recuerda que el instinto es una inteligencia más primitiva, más elemental. Y esa inteligencia lo que hace es que suple las necesidades del organismo, nada más. Por eso que es más simple. ¿Ok? Ya cuando suple otras necesidades, pues entra ya en el mundo de nosotros, donde nuestra inteligencia, aparte de darnos todo eso, nos da otras cosas, ¿eh? Porque ya hemos evolucionado. En los animales solamente ese instinto, ese tipo de inteligencia es para, bueno, no sé. Ok, ¿qué? Sí. Ok, También nosotros, como no tiene remordimiento ni culpa que nos mata a la humanidad. sí, Está feliz, tranquilo. sí. Ok, vamos al final. Recordemos que estos 3 puntos, 4, es como el autor resume el conocimiento de entender el principio espiritual y el principio material. Y al final dice el pensamiento impulsado, no, aquí. Vemos entonces que la comprensión de los fenómenos naturales se hace más fácil cuando consideramos siempre la acción de la dualidad entre el espíritu y la materia. Y cuando tomamos en cuenta que el espíritu comanda conscientemente o inconscientemente las acciones de él. Y es bien importante. Yo siempre he dicho el caso de que yo, las pocas veces que prendo la radio para escuchar noticias, pues trato de verlo desde el punto de vista espiritista. No trato de entenderlo desde el punto de vista, porque entonces me desespero. ¿Sí? Tiene que haber alguna explicación espiritual ahí, ¿verdad? A toda la violencia, a todo lo que pasa, a todo lo absurdo que pasa, ¿verdad? Pues tiene que haber una explicación. Y trato de pensarlo desde el punto de vista espiritista. No lo pienso desde el punto de vista simplemente voy guiando y enriqueciendo mi mente con eso, no. Simplemente trato de verlo diferente. Porque de lo contrario, pues no tiene, a muchas de esas cosas no tienen ni sentido. ¿Vale? Se le hace uno bien difícil entenderla. ¿Ok? Así que la invitación a que se lean el libro es un poquito difícil de leer, como dije antes, porque parte está en portugués y la sintaxis es un poco diferente, pero Eh, me parece que es un tema que debemos siempre repasar porque es un tema que trae confusión. Y antes de irnos, recuerde, Dios sobre todas las cosas en el universo, principio material, principio espiritual, el fluido cósmico universal y todo lo que pasa en esa evolución. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas antes de irnos? Comentarios. Ah, ah, Yeah. ah, Anoche estaba viendo un documental de un incidente que ocurrió en Colombia hace como un año y pico o dos, en el que se desaparecen 4 niños en la selva. ¿Lo viste? Pues resulta que ellos los encuentran a 40 días y los chamanes tomaron ayahuasca. mm. Se describen algo que a mí me suena como el espíritu del lugar que estás explicando. Y quería saber si la visión espírita tiene alguna visión o comprensión de de ese fenómeno o Bueno, de eso. este, yo no he terminado de ver el documental, empecé a verlo. Pero sé que la comunicación de los chamanes, o sea, recordemos que el trance a través del ayahuasca es un trance químico, ¿verdad? Es una planta que se consume y crea eso, ¿verdad? En la mente de la persona que lo consume. Y sabemos que los que se comunican con los desencarnados son mediums. Así que tenemos un medium
que utiliza un mecanismo bioquímico, ¿verdad? Una planta, para comunicarse con los espíritus. Y esos espíritus son espíritus que se relacionan con el área en que está esa selva y ese lugar, que son espíritus que están bien conectados con la naturaleza y con lo que pasa en ese lugar. Y entonces, pues, son espíritus que están a ese nivel. Tanto el chamán está en ese nivel porque el chamán vive en la tribu y, ¿verdad? Tiene su grupo familiar y su grupo de encarnados que viven con él. Cuando desencarna, pues va a su grupo espiritual que es en esa área también. Y son espíritus, yo no diría simples, son espíritus que están en ese estado evolutivo y tienen una gran conexión con los animales que viven allí, con la naturaleza que está allí. Y sí, pienso de que la comunicación de esos chamanes con esos espíritus ayudaron a que se consiguieran y se encontraran esos niños. Y para mí no es sorprendente, al contrario, me parece que es lo natural, lo que pasaría. La evolución hace de que los espíritus sean diferentes todos. Y hay una gran variedad de espíritus. En la codificación hay 10 categorías, pero yo estoy seguro que entre cada categoría hay cientos y cientos de subcategorías, ¿verdad? De diferentes espíritus. Esos espíritus que están más en contacto con la naturaleza, con el mundo físico, natural, ¿verdad? Biológico, de esa selva, pues son los espíritus que se comunicaron y que están allí. Y pues, este, contribuyeron a hacer algo realmente impresionante, que fue encontrar esos niños. Y no me extrañaría que los niños en sus sueños o en su caminar por la selva tuvieran experiencias, ¿verdad? Experiencias para ayudarlos a sobrevivir, ¿verdad? Ya sea no sé si la madre, la madre muere, pero la madre creo que se les aparece, etcétera, según el cuento que yo había leído hace un tiempo atrás, de que la madre tiene comunicación con ellos y los ayuda, ¿ves? No los desampara. Entonces, pues, esos niños, pues, escuchando, siendo sensibles, siendo niños, teniendo una necesidad de sobrevivir, pues, están atentos y escuchan, ven, sienten y actúan y sobreviven. Son 40 días en una selva que realmente es el documental que está saliendo, sí. Pues sí, pero qué bueno que lo traíste porque eso es un buen ejemplo de lo que hemos estado hablando aquí. O sea, los espíritus no son todos uniformes, son diferentes y sus comunicaciones son diferentes también. Algo más. ¿Ves? Gracias. Miren, estos temas me encantan mucho cuando es de la naturaleza y cosas así. Y le tengo un cuento. Hace muchos años atrás, yo lo había hecho aquí hace muchos años y Flavio le encantó este cuento. Yo me encontraba en Sultana, una residencia, para tumbar un árbol de pino, que era como así de grueso, grandísimo, y se había ido al frente de la casa en el balcón y la cortina siempre caían los nudillos de las hojas del pino en el piso, parecían gusanitos. Eran tantos y había una muchacha que era la dueña de la casa, reciente, era española, de las Islas Canarias, qué sé yo, no sé, pero era bien sarcástica. La dueña era bien sarcástica, ella no creía ni en ella. Entonces me tocó cortar el árbol y eran como las 10 de la mañana y ella se había ido a trabajar, trabajaba en el mall, Mayagüez Mall, y yo cojo la sierra y cuando voy a cortarlo, pago la máquina. Estaba cogiendo las clases aquí, era el principio, que había que tener respeto a las plantas, a los animales, bla, bla, bla. So detuve la máquina y miré el árbol y dije, diantre, para estar así de grueso y para tener este tamaño, él tiene muchos años de vida. Pero ¿cuánta vida le ha dado también? ¿Verdad? Dije yo. Animales, insectos, pájaros, microbios, sombra, esta gente, semillas para los aves. So yo dije, voy a practicarla aquí. Voy a pedirle perdón antes de cortarlo.
porque yo necesito los chavos. Y así que necesito el dinero y me da tanta pena. So lo que hago es que me arrodillo, no como la iglesia, pero me arrodillé así, sobre el palo, y le digo al árbol, discúlpame, ¿verdad? Que te voy a cortar, necesito el dinero, pero te pido permiso y perdón, porque tú has crecido y has dado mucha vida, oxígeno a mí, oxígeno a todo el mundo, sombra, alimentado muchas cosas, así que perdóname, pero tengo que cortarte. Cuando estoy haciendo eso, miro para el lado, veo una sombra humana. Así. Y yo que estaba así, la muchacha estaba allí. Y vi el pelo así porque estaba así sobre mí. Y yo dije, a rayos, me cogieron. Y cuando miro, ella me dice, ¿qué usted hace? Dale, corte el palo ya, vamos, que me toque ir. Y yo le dije, discúlpame, hija, pero él usa los mismos elementos que usamos nosotros y se merece un respeto. Y yo se lo di. Así que sácase que lo voy a cortar. Y lo corté. Y desde entonces, pues hago eso mismo, pero más bien mental y no lo hago en voz alta para que no piensen, no me escuchen. Así que los dejo con esa. Pues vamos a cerrar. Vamos a cerrar siempre agradeciendo, ¿verdad? Conocimiento que tenemos y lo que vamos construyendo durante el camino. Y esperando, ¿verdad? Siempre que estos estudios no se hagan por aquí, se hagan por allá, tampoco en vano, sino que los utilicemos en todo lo que podamos. Animalitos una jaulita o en una jaula o un corral. Y plantas en un tiesto, obsérvenlas. Y a veces las plantas hay que trasladarlas a otro sitio, pues ya está muy grande y ya las raíces acoparon todo el tiesto y está sufriendo esperando que se le mueva. Todas esas cosas tienen vida como nosotros y crecen y se envejecen como nosotros. Así que respeto a todo eso y, ¿verdad? También, pues, darles saber eso. Así que gracias a todos ustedes por su presencia, aquellos hermanos espirituales que son muchos los que vienen aquí también a aprender y a evolucionar con nosotros. Así que gracias y que al regreso a nuestros hogares impactemos no solamente a seres humanos, plantas y animales también. Así que queda cerrada la clase de hoy.